3000. No, no es una cifra cualquiera. Son 3000 años. Es una barbaridad de tiempo, ¿verdad? Cuesta hasta imaginarlo. Pues bien, eso es lo que duró ni más ni menos la civilización del Antiguo Egipto. Claro, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que una civilización sobreviva durante 3000 milenios? ¿Cuál es el secreto para mantener unido un imperio, una cultura, una identidad durante tantísimo tiempo? Bueno, pues vamos a intentar responder a esa pregunta. En los próximos minutos nos vamos a embarcar en un viaje rapidísimo por esta historia épica para desentrañar juntos las claves de su increíble, increíble longevidad. Para entender una historia tan larga, lo mejor es dividirla. La hemos organizado en 5 grandes etapas. Veremos su origen, la famosa era de las pirámides, sus ciclos de caos y renacimiento, su momento de máximo esplendor como imperio y finalmente su ocaso. ¿Listos? Pues vamos allá. Vale, empezamos por el principio de todo. Como cualquier gran construcción, Egipto necesitó unos cimientos, y vaya si eran sólidos. Básicamente, todo se apoyó en dos ideas absolutamente revolucionarias que nacieron casi a la vez. Y ojo a esto porque es fascinante. Hacia el 3250 a.C., la escritura no se inventó en un solo sitio, sino en dos a la vez. Por un lado, Mesopotamia, por otro, Egipto. Imaginaos el cambio. De repente, podías registrarlo todo, la historia, las leyes, el conocimiento. Ese fue el primer gran pilar. El segundo pilar fue político. Aparece en escena una figura clave, Narmer. Él es el que consigue unir las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, en un solo reino. Se convierte, de hecho, en el primer faraón. Y con él, oficialmente, nace el Reino Antiguo. La idea de un Egipto unido ya es una realidad. Claro, con un reino ya unido y fuerte, los faraones no pensaban solo en su vida terrenal, pensaban a lo grande, pensaban en la eternidad. Y para un objetivo tan ambicioso, necesitaban construcciones que estuvieran literalmente a la altura de los dioses. Y aquí es donde entra un auténtico genio, un nombre para la historia, el arquitecto Imhotep. A su faraón, Djeser, no le va a construir una tumba cualquiera. No, diseña algo que nadie había visto jamás, una pirámide escalonada. Estamos hablando de la primera construcción monumental hecha completamente en piedra, una auténtica revolución. Aquella idea de Imhotep fue como abrir la veda. La ambición se disparó. Poco más de un siglo después, los faraones Keops, Kefren y Miserino llevaron esa idea a la perfección absoluta y levantaron, bueno, ya se sabe cuáles, las impresionantes pirámides de Giza, símbolos eternos del poder del faraón, pero también proyectos gigantescos que movilizaron y organizaron a toda la sociedad egipcia. Pero a ver, que nadie se piense que 3000 años de historia son un camino de rosas, una línea recta hacia arriba. Para nada. Quizás la verdadera clave de la supervivencia de Egipto no fue su estabilidad, sino todo lo contrario, su increíble capacidad para caerse y volver a levantarse. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La historia de Egipto es un ciclo constante. Esplendor, crisis, esplendor, crisis. Y la pregunta del millón es, ¿por qué siempre lograban reunificarse? Pues hay que pensar en ello. Tenían el río Nilo como eje vertebrador, una religión muy potente que todos compartían y una identidad cultural fortísima. Era como un pegamento social que aguantaba casi cualquier golpe. Durante esos momentos de caos, los llamados períodos intermedios, el poder del faraón se rompía en pedazos. De hecho, hasta pueblos extranjeros como los Hyksos llegaron a gobernar. Pero lo increíble es que Egipto no desaparecía. Al revés, absorbía esas nuevas influencias y tarde o temprano un nuevo líder local conseguía poner orden otra vez. Egipto siempre, siempre resurgía de sus cenizas. Y de todos esos resurgimientos hubo uno que fue sencillamente espectacular, el Reino Nuevo. Aquí ya no hablamos solo de un reino, hablamos de un imperio. Este es el momento cumbre de Egipto, la cima de su poder, de su riqueza y de su influencia en todo el mundo conocido. Los nombres de esta época son historia pura. Tenemos a Hatshepsut, la gran reina constructora, a Tutmosis III, el conquistador que expandió las fronteras del imperio como nadie, y luego dos figuras que merecen capítulo aparte, Ajenatón, el revolucionario, y el gran Ramsés II. Vamos a detenernos un momento en Ajenatón, porque lo que hizo fue una locura para la época. Hay que ponerse en situación. Un mundo lleno de dioses, un panteón que llevaba más de 1000 años funcionando, y de repente llega este faraón y decide cargárselo todo, romper con todo lo establecido. De los cientos de dioses que había, se quedó con uno. Solo uno, el disco solar, Atón. A partir de ese momento, él iba a ser el único y absoluto centro de toda la vida religiosa. Un solo Dios para regir todo Egipto.
Tal cual. Lo que hizo Ajenatón fue, básicamente, imponer el primer monoteísmo del que tenemos constancia en la historia. Fue una revolución tan radical que en cuanto él murió, todo volvió a ser como antes. Pero nos deja ver la audacia y la capacidad de cambio que había en esa época. Y ahora saltamos a Ramsés II, el Grande. Si su reinado se pudiera resumir en un solo evento, sería un choque de titanes, la batalla de las dos grandes superpotencias del momento, el imperio egipcio contra el imperio hitita. El escenario, la mítica batalla de Kadesh. Pero, ¿se sabe qué es lo más curioso? Que la batalla no tuvo un ganador claro, no hubo una victoria aplastante. Lo que salió de ahí fue algo infinitamente más importante para la historia. El primer tratado de paz del que tenemos noticia. Un documento firmado por egipcios e hititas que básicamente inauguró el concepto de la diplomacia internacional. Pero claro, ningún imperio es eterno. Después de la cima que supuso el Reino Nuevo, Egipto inició un declive largo, muy lento. El poder de los faraones, de los auténticos faraones egipcios, empezó a apagarse poco a poco. Esta última fase es en realidad una cadena de invasiones y de gobernantes que ya no eran de allí. Ramsés III aún tuvo una última gran victoria contra los llamados pueblos del mar, pero fue casi el canto del cisne. Después llegaron los faraones de Nubia, los faraones negros, luego los persas, hasta que en el 332 a.C. el mismísimo Alejandro Magno es recibido y proclamado faraón. Y el punto y final a esta historia de 3000 años lo pone una de las mujeres más famosas de la historia, Cleopatra. Ella fue la última reina de la dinastía de los Ptolomeos, que por cierto la fundó un general de Alejandro, y con ella murió el último suspiro de un Egipto independiente. Justo después pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. Y así, con Cleopatra, se cierra el libro. 3000 milenios de historia faraónica llegaban a su fin. Los faraones desaparecieron, sus templos se convirtieron en ruinas, pero pensándolo bien, con todo el legado que nos dejaron, en arquitectura, en escritura, en diplomacia, en la idea misma de lo que es una civilización, la pregunta que nos queda es, ¿de verdad se fue Egipto del todo alguna vez?